Instituto Politécnico Nacional, Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos Wilfrido Macio. Práctica de laboratorio, tabla periódica. Equipo 5. Integrantes: Chávez Alba Christopher, Montiel Sánchez José Ignacio, Ordaz Galván Sharon Astrid, Ramos Vidal Emanuel, Silva Tapia Michelle Karim, Solalpa Pelayo Luis Ángel. Objetivo: la tabla periódica es el esquema de todos los elementos químicos dispuestos por orden de número atómico, en aumento, y en una forma que refleja la estructura de los elementos. Al realizar esta práctica se conocerán y desarrollarán propiedades de la tabla periódica que son: periodo, familia, clase, grupo, electrones de valencia, radio atómico, ley periódica, energía de ionización, afinidad electrónica, valencia, electronegatividad y número de Partes oxidación. estructurales de la tabla periódica. Periodo: conjunto de elementos que se encuentran acomodados horizontalmente en un solo renglón dentro de la tabla periódica. El número de periodos es de 7. Dada la configuración electrónica de un elemento, se puede saber dónde se localiza, en qué periodo se encuentra. Para esto localizaremos el último nivel energético de la configuración para saber el número del periodo. Esto solo sirve para los elementos representativos. Los elementos representativos son del 1A al 8A. Un ejemplo de esto es el magnesio. Derivado de su configuración electrónica, podremos saber su último nivel energético, el cual es 3s2, donde determinamos que su periodo es de 3. Otro ejemplo que podemos ver es el potasio. Dada su configuración electrónica, podremos saber su último nivel energético, el cual es 4s1, por lo tanto su periodo es de 4. Y otro ejemplo es el bario. Dada su configuración electrónica y su último nivel energético es 6s2, podremos saber que su periodo es de 6. Partes estructurales de la tabla periódica. Familia: conjunto de elementos que se encuentran acomodados verticalmente en una misma columna de la tabla periódica. El número de familias es de 32 y se divide de la siguiente manera. Del 1A al 8A son elementos representativos. Del 3 al 12 son elementos de transición. Del 19 al 32 elementos de no transición o transición interna, que son actínidos y lantánidos. Las familias se leen verticalmente y los elementos que las forman tienen propiedades parecidas. Clases. Se le llama clase al conjunto de elementos cuyos electrones diferenciales tienen idéntico número cuántico secundario. Es de suponer que habrá tantas clases como valores de L haya. En la tabla periódica encontramos 4 existentes clases: la clase S, la clase P, la clase D y por último la clase F. Para encontrar en qué clase está cada uno de los elementos químicos, tenemos que encontrar el electrón diferencial de cada uno de los elementos. Tal es el caso de el litio. A través de su configuración electrónica identificamos que el litio tiene su electrón diferencial en el 2s1. Por lo tanto, el litio se encuentra en la clase S. Otro elemento para poner de ejemplo sería el boro. El boro, su configuración electrónica nos muestra que el electrón diferencial se encuentra en el 2p1. Esto nos da a entender que el boro se encuentra en la clase P. Otra forma más fácil de identificar a qué clase pertenece cada uno de los elementos químicos es por sus grupos. Del grupo 1A al 2A representados con el color azul, se encuentra la clase S. Del grupo 3A al 8A representados con el color rosa, se encuentra la clase P. Todo el grupo B, representados con el color amarillo, se encuentra la clase D. Y los lantánidos y actínidos, representados con el color verde, se encuentra la clase F. Grupos en la tabla periódica. A las columnas verticales de la tabla periódica se les conoce como grupos o familias. Hay 18 grupos en la tabla periódica estándar, en virtud de un convenio internacional de denominación.
Los grupos están enumerados de 1 a 18 desde la columna de la izquierda hasta la columna de la derecha. En el grupo 1A, como se muestra, están los metales alcalinos. En el grupo 2A, los metales alcalino-térreos. En el grupo 3B, la familia del escandio, tierras raras y actínidos. En el grupo 4B, la familia del titanio. En el grupo 5B, la familia del vanadio. En el grupo 6B, la familia del cromo. En el grupo 7B, la familia del magnesio. En el grupo 8B, la familia del hierro. En el grupo 9B, la familia del cobalto. En el grupo 10B, la familia del níquel. En el grupo 11B, la familia del cobre. En el 12B, la familia del zinc. En el 13B, los térreos. En el grupo 14A, los carbonoideos. En el grupo 15A, los nitrogenoideos. En el grupo 16A, los calcógenos o anfígenos. En el grupo 17A, los halógenos. Y por último, en el grupo 18A, los gases nobles. Mi nombre es Christopher Chávez y soy del equipo 5 de la materia de química. Y yo voy a hablar sobre los electrones de valencia. Se le llama electrón de valencia al electrón que forma parte de los enlaces con otro u otros átomos. Estos se identifican fácilmente, ya que se encuentran a partir del subnivel S de la configuración electrónica. Aquí muestro unos ejemplos de cómo identificar el electrón de valencia. Radio atómico es la distancia que hay del centro del núcleo del átomo al electrón más externo. En el hidrógeno, del centro del núcleo del átomo al electrón más externo. El radio atómico aumenta o disminuye de la siguiente manera. A mayor número atómico, mayor radio atómico. Y a menor número atómico, menor radio atómico. En el helio, su número atómico es 2, por lo cual este es su radio atómico. Y en el litio, su número atómico es de 3, siendo este su radio atómico. Ley periódica. Esta ley simplemente establece que las propiedades de los elementos y sus compuestos son funciones que están en relación al número atómico, que son estos, de los elementos. Energía de ionización. Los electrones se mantienen en los átomos mediante su atracción al núcleo, lo cual significa que para sacar un electrón al átomo se necesita energía. La energía de ionización es la necesaria para remover un electrón a un átomo en estado gaseoso. Cuando se retira un electrón de un átomo neutro, se forma un catión con una carga igual a +1, como muestro en este ejemplo. La energía necesaria para quitar un segundo electrón se llama segunda energía de ionización, y debido a la dificultad para remover un electrón de esta partícula positiva, su valor es mayor que el de la primera de ionización. También puede existir una tercera energía de ionización. Mientras más lejos el núcleo esté del electrón, es más fácil removerlo. O sea, se necesita menos energía si el núcleo atómico aumenta. Si el núcleo atómico aumenta la carga nuclear y se hace más difícil remover un electrón, pues es atraído más fuertemente por el núcleo. Si el efecto de apantallamiento es grande, la energía de ionización disminuye. En la tabla periódica, la energía de ionización varía de la siguiente manera. En un grupo disminuye de arriba hacia abajo, como se muestra aquí. ¿Y por qué? Porque aumenta el tamaño del átomo y es más fácil remover un electrón externo, y aunque al aumentar el número atómico aumenta la atracción del núcleo sobre los electrones, este efecto que aumenta la energía de ionización se disminuye por el aumento del efecto del apantallamiento.
En un periodo se aumenta de izquierda a derecha, como aquí, pues aumenta la carga nuclear efectiva mientras el efecto de apantallamiento permanece constante y se incrementa el aumento gracias a la disminución de tamaño del átomo. Afinidad electrónica. Cuando un átomo en el estado gaseoso entra a un nuevo electrón, se desprende cierta cantidad de energía llamada afinidad electrónica. Esta es mayor mientras más nos acercamos a la parte superior derecha de la tabla. Un ejemplo de esto lo podemos ver con el sodio y el flúor. Para desprender este último electrón se necesita de energía de ionización. Y aquí podemos observar que cuando se pasa a un electrón nuevo se genera la afinidad electrónica. Bueno, yo voy a hablar sobre la valencia. La valencia es la capacidad que tiene un átomo para combinarse con otro u otros átomos y consiste en el número de electrones que pueda ganar o perder dicho átomo en su último nivel de energía. Este es un ejemplo. El átomo que pierde electrones se convierte a positivo y el que gana es negativo. Por ejemplo, aquí el sodio al perder el electrón se convierte en positivo y el cloro al recibir un electrón pasa a ser negativo. Electronegatividad. La electronegatividad es la propiedad que mide la fuerza de un elemento para atraer electrones y formar un enlace. Los diferentes valores de electronegatividad se clasifican según diferentes escalas. Entre ellas está la escala de Pauling, la cual considera que el elemento más electronegativo es el flúor con 4.0 de electronegatividad. De ahí le sigue el oxígeno con 3.5 de electronegatividad. Los que le siguen sería el cloro y el nitrógeno con 3.0 respectivamente de electronegatividad. Otros elementos más electronegativos sería el bromo con 2.96 de electronegatividad y el yodo con 2.66 de electronegatividad. Otros elementos con más electronegatividad sería el xenón con 2.6 de electronegatividad. En la tabla periódica la electronegatividad se va aumentando de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Número de oxidación. Se llama número de oxidación al número de cargas que presenta un átomo como resultado de su unión con otro u otros átomos, suponiendo siempre que como resultado de esa unión queda cargado. Cuando un átomo pierde electrones, se le asigna un número de oxidación positivo y cuando un átomo gana electrones, se le asigna un número de oxidación negativo. De acuerdo con lo dicho anteriormente, las principales reglas que se establecen en el número de oxidación con los elementos son: el número de oxidación del oxígeno es casi siempre de -2. El número de oxidación del hidrógeno generalmente es igual a +1, excepto en los hidruros que sería de -1. Los metales siempre presentan números de oxidación positivos de acuerdo a su grupo en la tabla periódica. Los no metales pueden tener números de oxidación positivos y negativos, de acuerdo con el elemento con que se combinen y al grupo que ocupa el elemento en la tabla periódica. Los números de oxidación que podemos encontrar en cada grupo son los siguientes. Grupo 1A sería de +1. Grupo 2A sería de +2. En el grupo 3A es +3. En el 4A el número de oxidación puede ser de +2, +4 y -1. En el 5A de +3, +5 y -3. En el 6A puede ser de -2, +2, +4 y +6. En el grupo 7A los números de oxidación están de -1, +7, +5, +3 y +1. En el grupo B tenemos que en el 6B está cromo, que tiene un número de oxidación de +2, +3 y +6. En el 7B está manganeso, que tiene un número de oxidación de +2, +3, +4, +6 y +7. En el 8B tenemos al hierro, cobalto y níquel,
que tienen un número de oxidación de +2 y +3. En el grupo 1B tenemos que cobre tiene un número de oxidación de +1 y +2, que plata tiene de +1 y que oro tiene de -1 y +3. En el grupo 2B tenemos que el zinc y el cadmio tiene un número de oxidación de +2 y el mercurio tiene un número de oxidación de +1 y +2. Conclusión. La tabla periódica es una herramienta ampliamente utilizada en el contexto científico, en este campo de la química, en el cual es muy importante, pues esta práctica ayudó a ampliar y a entender más sobre este esquema, que nos presenta los elementos de manera rápida y resumida, facilitando su consulta desde su número atómico, como grupo, valencia o número de oxidación. Gracias por su atención, se les agradece el equipo 5.